una hermana compartió con valentía una experiencia desgarradora que arroja luz sobre una realidad que nadie quiere enfrentar, la aterradora posibilidad de que muchos creyentes, sin saberlo, se encaminen hacia la separación eterna de Dios si no prestan atención a ciertas advertencias. En este testimonio profundamente conmovedor, se compartieron 7 revelaciones clave que pueden ayudar a guiar a los creyentes para que se alejen de un destino tan trágico. Para comprender plenamente la gravedad de esto, quédese con nosotros hasta el final. Su nombre es Salot, y tuvo una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida para siempre. Tuvo lugar el 7 de octubre de 2022, una noche que comenzó como cualquier otra. Salot y sus amigos estaban reunidos, disfrutando de la compañía mutua y de los placeres sencillos de la vida. Sin embargo, en un giro repentino e impactante, su cuerpo fue golpeado por un dolor intenso que la envió a una espiral aterradora. No era solo una incomodidad, era como si una fuerza invisible hubiera agarrado su pecho con una fuerza inimaginable, privándola del aliento de sus pulmones. El dolor era tan intenso que parecía como si un gran peso la presionara desde adentro y le hiciera casi imposible respirar. A medida que el dolor se intensificaba, la visión de Salot comenzó a nublarse. Un sudor frío le recorrió el cuerpo y se esforzó por comprender lo que estaba sucediendo. Quería gritar, pedir ayuda, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La agonía irradiaba desde su pecho hasta su brazo izquierdo y una abrumadora sensación de terror invadió su corazón. Instintivamente sabía que algo iba terriblemente mal, pero no había forma de escapar de ello. Sus amigos, frenéticos y presas del pánico, la rodearon, tratando desesperadamente de ayudarla. En medio del caos, se escucharon voces, su nombre era llamado con urgente desesperación, cada voz llena de miedo mientras la veían alejarse cada vez más. Una de sus amigas gritó, «¡Llamen al 112! Está teniendo un ataque cardíaco». El terror en sus voces era innegable. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por salvarla, Salot no pudo responder. El mundo que la rodeaba comenzó a desvanecerse, sus voces se convirtieron en ecos distantes a medida que sus fuerzas menguaban. El dolor siguió intensificándose y el tiempo parecía extenderse sin fin. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad mientras ella yacía allí, indefensa y atrapada en su propio cuerpo. Lo que siguió a continuación y las revelaciones que recibió de esta experiencia cercana a la muerte lo sorprenderán. Siga leyendo, ya que su experiencia contiene verdades vitales que podrían cambiar la trayectoria de su viaje espiritual. Los rostros de mis amigos estaban marcados por el miedo y la desesperación, sus ojos abiertos por la preocupación. Anhelaba tranquilizarlos, decirles que todo estaría bien, pero en el fondo, no estaba seguro de si yo estaría bien. El mundo a mi alrededor parecía desdibujarse cuando llegaron los paramédicos y, en un instante, todo fue un torbellino de movimiento y ruido. Apenas registré la sensación de ser levantada sobre una camilla o el rápido intercambio de términos médicos mientras los profesionales trabajaban rápidamente. La máscara de oxígeno que me cubría la cara me produjo un extraño y sofocante alivio, pero el dolor seguía ahí, agudo, intenso, aunque extrañamente acompañado de un entumecimiento que parecía atenuarse. Era como si sintiera que me alejaba, que mi control sobre la realidad que una vez conocí se debilitaba con cada momento que pasaba. El sonido de la puerta de la ambulancia al cerrarse de golpe y el chirrido de los neumáticos resonaban en mis oídos mientras avanzábamos a toda velocidad hacia el hospital, pero incluso eso parecía distante, como si yo estuviera presente solo a medias. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el dolor desapareció. Fue como si se hubiera activado un interruptor en un instante y me encontré flotando, sin peso y libre de la aplastante carga que me había tenido cautiva durante tanto tiempo. Ya no había ninguna incomodidad, ningún miedo. Miré hacia abajo y, por primera vez, vi mi cuerpo, sin vida, inmóvil, tendido en la camilla debajo de mí. Los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre él, sus movimientos eran frenéticos y urgentes, pero parecía que estuvieran trabajando en otra persona. Ese cuerpo, ya no se sentía como yo. Era simplemente un cascarón,
inerte y distante, mientras yo flotaba sobre él, sin ataduras, observando todo lo que se desarrollaba desde un punto de vista que nunca había experimentado. Fue una sensación extraña, casi surrealista, presenciar mi propia forma desde esta perspectiva distante. Podía ver cada detalle con perfecta claridad, la palidez de mi piel, el lento y superficial ascenso y descenso de mi pecho mientras luchaban por mantener la vida dentro de mí. A mi alrededor, mis amigos seguían allí, una presencia en la habitación que parecía latir de dolor y miedo. Algunos de ellos lloraban en silencio, con el rostro surcado de lágrimas, mientras que otros permanecían en solemne silencio, con las manos entrelazadas en oración. La habitación zumbaba con una urgencia frenética, el aire estaba cargado de tensión, pero yo sentía una abrumadora sensación de calma, incluso de desapego. Era como si nada de esto, nada de este caos y dolor, me estuviera sucediendo realmente. Yo era un espectador de mi propia vida, observando desde lejos, inmune a la agitación que se desarrollaba abajo. Mientras seguía observando la escena, algo más me llamó la atención, otras figuras, otras almas, flotando como yo, suspendidas en este espacio extraño y etéreo. Flotaban cerca de sus propios cuerpos, separados del mundo físico, contemplando el caos con tranquila conciencia. Sabía que eran como yo, almas, distintas de los cuerpos que alguna vez habían habitado, pero no había necesidad de palabras ni explicaciones. Simplemente existíamos juntos en ese espacio, cada uno consciente de la presencia del otro, pero unidos por un entendimiento tácito que nos mantenía separados. Todos estábamos suspendidos en ese limbo, viendo cómo se desarrollaban nuestras vidas desde la distancia, cada uno atrapado en el extraño e intemporal momento entre la vida y la muerte. Sin previo aviso, sentí una atracción irresistible, como si una fuerza invisible me alejara de todo lo que había debajo. La habitación del hospital, los paramédicos, mis amigos, todo lo que acababa de presenciar, comenzó a desvanecerse, disolviéndose en una suave mancha borrosa. La sensación de ingravidez se intensificó y fui transportado a un reino completamente diferente, uno diferente a todo lo que había conocido antes. Era un lugar más allá de lo físico, un reino que se sentía extrañamente familiar y profundamente extraño al mismo tiempo. El aire, si se le podía llamar aire, estaba denso con una energía que parecía trascender todo lo que había experimentado. Frente a mí, vi una larga fila de almas, que se extendía interminablemente en la distancia. Se movían con un propósito tranquilo y deliberado, su ritmo constante y sin prisa. Había incontables almas, todas siguiendo el mismo camino, unidas de una manera que no podía entender del todo, pero que conocía instintivamente. Yo también me uní a ellas, entrando en la fila sin dudarlo, atraída por la misma fuerza invisible que guiaba a cada uno de nosotros hacia adelante. A medida que avanzábamos juntos, podía sentir que la atracción se hacía más fuerte, un tirón innegable y silencioso que parecía guiarnos hacia un destino desconocido. Cada alma a mi alrededor irradiaba una luz suave y pura, gentil y relajante, para nada dura ni cegadora, sino luminosa a su manera. El brillo venía del interior, como si la luz fuera un reflejo de la verdadera esencia del alma. Pero cuando miré más de cerca, vi que no todas las luces eran idénticas. Algunas almas brillaban con un brillo perfecto e impecable, mientras que otras tenían marcas, manchas oscuras y sombrías que opacaban su resplandor por lo demás radiante. Estas manchas variaban en tamaño y número, algunas pequeñas y tenues, otras grandes y absorbentes. Era como si esas imperfecciones fueran un reflejo de algo más profundo, algo de sus vidas pasadas que los había seguido hasta esta nueva existencia. Tal vez fueran restos de decisiones tomadas, acciones emprendidas o partes no resueltas de sus viajes. La procesión continuó con su ritmo lento y constante, cada alma seguía en silencio a la que iba delante, como si estuviera unida por un hilo invisible. El tiempo parecía perder su sentido allí, no había prisa, ninguna sensación de urgencia, solo un movimiento calmado e inevitable hacia adelante, como si el viaje en sí fuera el propósito, no el destino. Todavía no sabía hacia dónde nos dirigíamos, o qué había al final del camino, pero la atracción por continuar era abrumadora. A medida que avanzábamos, noté un cambio en la atmósfera.
la luz que nos rodeaba comenzó a volverse más intensa, más brillante y más poderosa hasta que se volvió casi cegadora. Mis ojos se esforzaron por adaptarse, pero incluso mientras miraba hacia la fuente de este brillo, me resultó difícil asimilar. Al final de la fila, vi la fuente de la luz, un trono, majestuoso y grandioso, brillando con un resplandor tan puro que parecía saturar todo lo que había a su alrededor. El trono era enorme, mucho más allá de lo que podría haber imaginado, irradiando una energía que era serena e imponente a la vez. Y sentado sobre él había una figura, una entidad que irradiaba luz tan intensamente que consumía cada centímetro del espacio que lo rodeaba. Su forma estaba envuelta en un brillo abrumador, y aunque me esforcé por ver, no pude distinguir ningún detalle de su rostro. Era como si la esencia misma de la luz hubiera tomado forma y presencia en él. Este era el que presidía las almas, aquel cuya mirada determinaría nuestro destino. Él era la fuente de la luz que nos envolvía a todos, el ser que tenía el poder de juzgar, de decidir, de guiarnos hacia lo que fuera que hubiera más allá de este momento. Mientras estaba allí, todavía flotando en ese espacio sagrado, sentí un asombro más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Era el tipo de asombro que hacía temblar cada parte de mi ser en reverencia, pero no sentía miedo, solo la profunda certeza de que este era el lugar donde debía estar, donde todos debíamos estar. Este era el momento que definiría todo. A medida que cada alma se acercaba al trono, un profundo sentido de reverencia llenaba el espacio, un asombro que parecía impregnar la atmósfera misma. No había necesidad de palabras, prevalecía una comprensión profunda, tácita, que dejaba claro a cada alma que este era el momento de la verdad, el momento decisivo en el que todo lo que había venido antes sería pesado y juzgado. Una por una, las almas que estaban delante de mí avanzaron, sus luces fluctuaban en intensidad a medida que se acercaban a la figura sentada en el trono. Algunas almas brillaban más a medida que se acercaban al trono, su resplandor florecía, se hacía más brillante a medida que eran recibidas en un lugar más allá de mi vista. Otras, sin embargo, comenzaron a desvanecerse, su luz, una vez pura, se atenuó a medida que manchas oscuras y sombrías se hicieron más grandes, consumiendo su brillo. Estas almas fueron gentilmente pero decisivamente rechazadas, conducidas por un camino que se alejaba del trono y se dirigía hacia una distancia indistinta y sombría. No hubo palabras de protesta, ni gritos de angustia, ni súplicas de misericordia. Cada alma aceptó su destino con un silencio tranquilo y resignado, avanzando hacia lo que les esperaba. No había necesidad de discusión, ninguna súplica que pudiera cambiar lo inevitable. El juicio era definitivo y se entendía. Me quedé allí, esperando mi turno, muy consciente de que pronto sería mi momento de enfrentarme al resplandor de ese trono, de pararme ante la figura que encarnaba una luz tan pura e implacable, y recibir el juicio que me esperaba. Finalmente, llegó el momento. Mis pies avanzaron, un paso a la vez, mientras la luz del trono parecía intensificarse, rodeándome en un capullo de brillantez. Era abrumadora, absorbente. A medida que me acercaba, la figura del trono parecía centrarse por completo en mí, y en ese momento, me sentí completamente desnuda, completamente expuesta. No había lugar para la simulación, ningún lugar donde esconderme. Mis pensamientos, mis acciones, mi propia alma estaban abiertos ante esta presencia. Cada rincón de mi existencia, cada fragmento de mi vida, estaba iluminado por la luz que todo lo abarcaba. Cuanto más me acercaba, más me oprimía el peso de mi vida, cada decisión, cada acción, cada paso en falso y cada fracaso resonaban con fuerza en mi mente. Era como si cada elección que había hecho se repitiera en tiempo real, y cada una de ellas amplificara la gravedad del momento. Podía sentir la luz, penetrante e implacable, filtrándose en cada parte de mí, iluminando partes de mi alma que había intentado mantener ocultas durante mucho tiempo, partes que nunca había reconocido del todo y, sin embargo, allí estaban, expuestas e innegables. Mientras estaba de pie ante el trono, la figura no pronunció palabras, al menos no de la forma en que yo entendía el habla. En cambio, la figura se comunicó con una comprensión tan profunda que parecía resonar directamente dentro de mí.
Era como si las verdades que se revelaban no fueran nuevas para mí, sino verdades olvidadas hacía mucho tiempo enterradas en lo más profundo de mi corazón, verdades que había evitado enfrentar. Ahora, en presencia de tanta luz, ya no podía ignorarlas. Salieron a la superficie, crudas e innegables, expuestas en presencia de este ser radiante que vio a través de cada defensa, cada excusa y cada justificación. Fue un momento de perfecta claridad, donde nada podía permanecer oculto, y todo lo que estaba oculto dentro de mi alma quedó expuesto, irrevocablemente cierto. La primera revelación me golpeó con una claridad tan nítida que me resultó casi insoportable. Fue como si la luz misma hubiera atravesado las capas que había construido a mi alrededor, exponiendo la verdad de una manera que no podía negar. Me di cuenta de que, si bien había profesado externamente seguir a Jesucristo, nunca lo había aceptado verdaderamente de la manera que más importaba. Mi fe había sido más una rutina, algo que hacía por obligación porque era lo que me habían enseñado a hacer, en lugar de una relación viva y transformadora con Él. Había hecho todo por inercia, asistir a la iglesia, recitar oraciones, decir las cosas correctas, pero en lo profundo de mí, había reprimido una parte de mí. Nunca me había rendido verdaderamente a Él, nunca me había abierto completamente a su amor y su gracia. Mi fe había sido superficial, más relacionada con marcar casillas que con una conexión íntima con el Salvador. Fue una constatación que me hizo reflexionar, que me golpeó profundamente en lo más profundo de mi ser, y la verdad de la misma me dolió. Entonces, la luz reveló otra verdad, una que hizo que mi corazón se hundiera aún más. Había participado activamente en diversas actividades de la iglesia, pensando que estaba haciendo mi parte, pero en realidad, a menudo había descuidado mis responsabilidades. Había servido, sí, pero la mayoría de las veces, era por obligación en lugar de por amor genuino. Hubo momentos en los que cumplí con mis deberes a medias, no porque me apasionara servir, sino porque se esperaba de mí. Y peor aún, hubo momentos en los que me salté compromisos, eligiendo la comodidad de mis propios deseos por encima de las necesidades de los demás. La luz iluminó las muchas veces en las que había elegido la conveniencia por encima del sacrificio, la ganancia personal por encima del bien mayor. Mi servicio a Dios había sido inconsistente y superficial, algo que hacía para parecer fiel, pero no algo que surgiera de un lugar de verdadera devoción. A medida que la luz seguía brillando, la siguiente revelación fue aún más incómoda. Reveló la debilidad de mi compromiso con Dios. Había comenzado fuerte, llena de pasión y fuego, pero con el tiempo, ese celo había disminuido. Había permitido que las distracciones de la vida, las presiones, las preocupaciones, las dudas, me alejaran de Dios. Había permitido que las preocupaciones mundanas se infiltraran en mi corazón, al hacerlo, mi devoción había menguado. El fervor que alguna vez sentí se había enfriado y mi vida espiritual se había vuelto complaciente. No había permanecido firme en mi camino con Dios. Me había alejado, lenta pero seguramente, del camino que alguna vez se sintió tan claro y seguro. Mi compromiso había sido fugaz e inconsistente, y en muchos sentidos, me había vuelto insensible al llamado a permanecer firme en mi fe. Pero fue la cuarta revelación la que causó el dolor más profundo en mi corazón. Cuando la luz dejó al descubierto mi alma, sentí una vergüenza aplastante al revelar las áreas más oscuras de mi vida, aquellos lugares donde había incurrido en conductas pecaminosas, cosas que había mantenido ocultas, incluso de mí misma. No se trataba solo de los pecados obvios y externos, sino de los pensamientos y deseos silenciosos y secretos que había permitido que se enconaran dentro de mí. Los había justificado, diciéndome a mí misma que no eran tan malos, que eran insignificantes en el gran esquema de las cosas. Me había convencido de que podía llevar estos pecados sin consecuencias. Pero ahora, en presencia de esta luz que todo lo consumía, los vi como lo que realmente eran, manchas oscuras en mi alma, que manchaban la pureza que era necesaria para estar delante de Dios. El peso de mis transgresiones era innegable, y ya no podía esconderme de la verdad de lo que había permitido que echara raíces en mi corazón. Cada revelación fue un golpe a mi sentido de identidad, una verdad penetrante de la que ya no podía escapar. Me quedé expuesta ante la luz,
y no había forma de fingir ni de esconderme detrás de excusas. Cada parte de mí quedó al descubierto y, en ese momento, me vi tal como era en realidad, imperfecta, defectuosa y con una necesidad desesperada de la gracia de Dios. La comprensión fue abrumadora, pero, de una manera extraña, también fue liberadora, porque en la luz ya no había ningún lugar donde esconderse. Ya no había forma de negar la verdad. El siguiente pecado que se me reveló fue la falta de amor genuino hacia los demás. No había logrado amar verdaderamente ni mostrar compasión a quienes me rodeaban. Reflexioné sobre las ocasiones en que había sido egoísta, poniendo mis propias necesidades y deseos por encima de los demás. Recordé momentos en los que guardaba rencor, me negaba a perdonar y no extendía ninguna bondad a quienes más la necesitaban. Mi corazón se había endurecido, al hacerlo, había perdido innumerables oportunidades de ser un recipiente del amor de Dios en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Había permitido que mi propio ego y orgullo nublaran mi capacidad de acercarme a Dios con el amor que Dios nos llama a encarnar. Luego, la luz reveló mi descuido del crecimiento espiritual. Había permitido que mi relación con Dios se estancara, sin nutrir ni profundizar mi fe. Hubo un tiempo en el que me había contentado con mi situación espiritual y no buscaba una relación más cercana con Él ni una comprensión más profunda de su palabra. Mi vida espiritual se había vuelto complaciente, una mera sombra de lo que podría haber sido. Me di cuenta de que al no buscar activamente el crecimiento, sin darme cuenta me había alejado de Dios. La conexión que debería haber sido el centro y el fundamento de mi vida se había debilitado y me encontraba espiritualmente distante, a pesar del anhelo que tenía de un vínculo más cercano con Él. Finalmente, la luz iluminó el pecado de la falta de perdón. Me había aferrado a heridas y rencores del pasado, negándome a dejar ir la ira y el resentimiento que se habían arraigado en mi corazón. Vi los momentos en que había permitido que la amargura me controlara en lugar de ofrecer el perdón que Dios me había dado libremente. Esta falta de perdón había envenenado mi alma, creando una barrera impenetrable entre el amor de Dios y yo. Era como un muro que se mantenía firme, separándome de la gracia y la paz que tan desesperadamente necesitaba. A medida que cada una de estas revelaciones salía a la luz, recibía una conmoción profunda y abrumadora. En un tiempo me había visto como una cristiana comprometida, alguien que servía a Dios y trataba de vivir una buena vida. Pero ahora, de pie ante su trono, veía la dolorosa verdad. La realidad de mis defectos era evidente y no podía ignorar el peso de la revelación. A pesar de mi compromiso terrenal de vivir una vida recta, había fallado en varias áreas críticas, y estos fracasos habían dejado manchas profundas y oscuras en mi alma. La figura en el trono no necesitaba pronunciar una sola palabra, el veredicto era claro. Yo no era digna del reino de los cielos. Los pecados, las manchas oscuras que marcaban mi alma, me habían descalificado para entrar en el reino eterno de luz y paz. Aunque había tratado de vivir una buena vida con intenciones nobles y una apariencia externa de rectitud, no había alcanzado el estándar requerido para morar en la santa presencia de Dios. El peso de esta comprensión era sofocante y aplastaba mi espíritu. Había pasado toda mi vida creyendo que estaba en el camino correcto, convencida de que me estaba acercando a Dios, solo para descubrir, en ese momento, que sin saberlo me había estado alejando de Él todo el tiempo. Cuando la finalidad de estas revelaciones se hizo evidente, la figura en el trono levantó la mano. Sin decir una palabra, se dio la orden, debía partir. Una sensación de profunda finalidad me invadió, más pesada que cualquier otra que hubiera conocido. La luz que me había rodeado comenzó a desvanecerse, y con ella, una fuerza poderosa se apoderó de mí, alejándome del trono. Traté de resistirme, desesperada por aferrarme a la luz, pero fue en vano. La atracción era insistente, inquebrantable, arrastrándome más lejos de la presencia radiante, más lejos de cualquier esperanza de redención. Mientras me alejaban del trono, sentí que se producía una transformación escalofriante. Mi prenda, que antes era blanca y pura, empezó a cambiar. La tela brillante y sagrada que me había vestido empezó a desvanecerse, oscureciéndose con cada momento que pasaba.
Miré hacia abajo con horror mientras las manchas de mi alma, esas manchas que nunca había reconocido del todo, se hacían más grandes y se extendían como una infección implacable. Consumían la luz que una vez había estado dentro de mí. La prenda, que una vez había irradiado un brillo suave y divino, ahora se apagó y se volvió de un gris enfermizo y sombrío. Cuando la luz se desvaneció, un vacío abrumador tomó su lugar. Sentí como si la esencia misma de lo que era, el alma que una vez había ardido con pasión y vida, estuviera siendo despojada, dejando atrás nada más que un cascarón vacío, desprovisto de su vitalidad anterior. La paz, la comodidad y la sensación de pertenencia que una vez había sentido, hace solo unos momentos, se desvanecieron, dejando atrás un vacío que parecía tragarse mi propia esencia. La fuerza que me había estado atrayendo se hizo más fuerte, más implacable, su agarre se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Fui empujado a través de la oscuridad a una velocidad aterradora, y la luz del trono se desvaneció cada vez más en la distancia, convirtiéndose en un mero recuerdo. A mi alrededor, las sombras se profundizaron, espesándose en una oscuridad que me presionaba por todos lados. La atmósfera cambió de nuevo, volviéndose pesada y sofocante, llena de un calor opresivo. El aire se volvió denso con desesperación, como si este lugar fuera un vacío donde la esperanza nunca había existido, un reino donde cualquier noción de luz o redención estaba para siempre fuera de alcance. Finalmente, llegué a una tierra vasta y desolada, un lugar estéril al que no tocaba la luz del trono. El aire mismo parecía vibrar con los sonidos de la angustia y el tormento, los gritos incesantes de las almas atrapadas en el sufrimiento eterno. Cuando miré a mi alrededor, vi a innumerables personas más, sus vestimentas tan opacas y sin vida como las mías, sus formas retorciéndose en agonía. No había descanso, no había paz. Solo el dolor implacable de aquellos que una vez habían caminado por la tierra, al igual que yo, pero ahora condenados a soportar el tormento de este lugar abandonado. Y entonces, lo sentí, seres que habían estado esperándome. Figuras oscuras y retorcidas comenzaron a surgir de las sombras, su presencia me llenó de un terror indescriptible. Se acercaron sin dudarlo, su intención era clara en sus ojos. Este era su dominio, y ahora yo era uno de ellos, destinado a compartir el tormento eterno que llenaba esta tierra abandonada. Cuando las figuras oscuras se acercaron a mí, mi corazón se apoderó de un terror tan profundo y crudo que desafiaba toda descripción. Estos seres, monstruosos, distorsionados, no se parecían a ninguna criatura que hubiera concebido jamás. Sus formas eran sombrías, informes, y se movían con un propósito malévolo. Y sin una sola palabra o momento de vacilación, me atraparon. No había escapatoria, ninguna posibilidad de resistir. Tenían el control absoluto. Estaba indefensa, incapaz de luchar mientras me arrastraban por la tierra estéril y agrietada, el suelo bajo mis pies estaba seco y roto. Cada movimiento enviaba ondas de choque de dolor a través de mi cuerpo, tanto físico como espiritual, como si mi propio ser estuviera siendo destrozado. La fuerza con la que me movían era aterradora, y mientras me arrastraban más profundamente hacia la tierra de pesadilla, podía ver el destino de las almas que me rodeaban, las que habían llegado antes que yo, ahora soportando un tormento inimaginable. El sufrimiento era universal, no había escapatoria, ningún lugar donde esconderse. A donde quiera que miraba, había agonía. Las almas estaban atrapadas en el tormento, cada una manifestando la oscuridad que habían traído consigo de sus vidas terrenales. Algunas almas estaban encadenadas, sus cuerpos se retorcían en agonía mientras luchaban contra cadenas que nunca se aflojarían. Otras estaban envueltas en llamas eternas que ardían sin consumir, sus gritos resonaban a través del aire desolado y sofocante. El sufrimiento era interminable, un reflejo de sus elecciones y su rechazo de la luz que una vez se les había ofrecido. Y en ese momento comprendí que ese lugar, ese reino de oscuridad, era la consecuencia máxima de una vida alejada de Dios. Era un lugar donde nunca podría volver la esperanza, donde la redención estaba eternamente fuera de mi alcance. Había entrado en un reino de sufrimiento sin fin, un destino al que antes no había podido acceder,
pero del que ahora no podía escapar. Observé con horror cómo las almas arañaban desesperadamente la tierra agrietada, intentando en vano escapar de los pozos ardientes que las consumían continuamente. No importaba cuánto lucharan, las sombras implacables las arrastraban hacia abajo, arrastrándolas más profundamente hacia el abismo del tormento. Algunas almas estaban atrapadas en ciclos interminables de desesperación, condenadas a revivir sus peores momentos una y otra vez, cada uno repitiéndose más doloroso que el anterior, sin esperanza de alivio. El aire a mi alrededor estaba denso con el hedor de la descomposición, y el sonido de un lamento eterno llenaba la atmósfera, una sinfonía inquietante de angustia que nunca cesaba. Justo cuando las figuras oscuras comenzaron a arrastrarme más cerca del corazón mismo de este tormento infernal, sentí una presión repentina y abrumadora en mi pecho, una fuerza que parecía venir de la nada, pero era innegable e intensa. El mundo a mi alrededor tembló y las sombras vacilaron, como si algo mucho más poderoso estuviera tratando de alejarme de este lugar terrible. Los seres que me apretaban con más fuerza luchaban por mantener su agarre, sus dedos resbalaban como si una fuerza invisible me estuviera arrancando de su agarre. La presión en mi pecho se volvió insoportable, y a lo lejos, podía escuchar voces frenéticas, médicos gritando órdenes, sus palabras se volvían más fuertes y urgentes con cada segundo que pasaba. La oscuridad a mi alrededor comenzó a resquebrajarse, destrozándose bajo el peso de esta fuerza misteriosa que me alejaba del borde de la condenación eterna. Podía sentir a los seres oscuros tratando desesperadamente de arrastrarme hacia atrás, sus manos agarrándome con creciente ferocidad, pero la fuerza que me empujaba hacia arriba era innegable. Era más fuerte, más insistente, como si fuera mi única oportunidad de redención. Y luego, en un instante, con una fuerza tan intensa que parecía como si un rayo hubiera recorrido todo mi ser, fui empujada de nuevo hacia mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe y jadeé en busca de aire mientras mis pulmones ardían, llenándose del oxígeno que había estado ausente durante demasiado tiempo. Los médicos, que habían estado trabajando frenéticamente para reanimarme, se detuvieron por una fracción de segundo. Sus rostros reflejaban conmoción e incredulidad al darse cuenta de que había vuelto a la vida. La intensidad de esa reanimación me sacudió hasta lo más profundo de mi ser y me quedé allí temblando, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Los recuerdos de donde había estado, la oscuridad, el sufrimiento y los seres que habían tratado de apoderarse de mí, y todavía estaban frescos en mi mente, tan vívidos como si nunca me hubiera ido. Ese momento de regreso lo cambió todo. Fue como si mi alma hubiera quedado al descubierto, despojada de toda pretensión. No podía olvidar lo que había presenciado, el tormento que aguardaba a aquellos cuyas almas estaban marcadas, las consecuencias de mis propios fracasos y el veredicto que casi me había costado todo. Los recuerdos de ese lugar, de los seres oscuros que habían tratado de arrastrarme, quedaron impresos para siempre en mi corazón con claridad y un peso que nunca se desvanecería. La experiencia me había sacudido hasta los cimientos, no había dejado ninguna parte de mi ser intacta, y la urgencia de las lecciones que me enseñó permanecería conmigo por el resto de mi vida. Desde ese día, mi vida se convirtió en un testimonio viviente de la misericordia que me habían mostrado. Me di cuenta de que se me había concedido una segunda oportunidad inmerecida y estaba decidida a no desperdiciarla. Mi fe, que antes había sido tibia y rutinaria, ahora ardía con una pasión y un fervor que nunca antes había experimentado. Me comprometí plenamente a vivir de una manera que honrara las expectativas de Dios, sabiendo que cualquier cosa menos que eso sería una traición a la gracia ilimitada que había recibido. Cada día se convirtió en una oportunidad para alinear mis acciones, pensamientos y palabras con las enseñanzas de Cristo. Me volví muy consciente de mis decisiones, comprendiendo con qué facilidad me había desviado del camino anterior y cuán frágil puede ser esa conexión con Dios. Mi servicio a Dios ya no era solo un deber que cumplir, sino un profundo privilegio, al que me acerqué con profunda gratitud y humildad. Reconocí que cada acto de fidelidad, cada momento de devoción, era una oportunidad para limpiar mi alma de las manchas que casi me habían condenado. Ya no se trataba de vivir para mí, sino de vivir en total entrega a aquel que me había salvado del abismo.
Sabía que nada de lo que pudiera hacer jamás compensaría plenamente la misericordia que me había sido concedida, pero pasaría cada respiro tratando de vivir de una manera que honrara su gracia. A cada creyente, le insto con la más profunda sinceridad, preste atención a las lecciones que aprendí a través de mi experiencia. Los 7 pecados que encontré no fueron solo errores menores, sino graves ofensas que amenazaron con separarme del reino de Dios. Cada una de estas áreas representa una coyuntura crítica en nuestro viaje espiritual y tiene un peso profundo en nuestra posición ante Dios. No podemos permitirnos ser complacientes en nuestra fe. No podemos suponer que una vida de buenas intenciones es suficiente para llevarnos adelante. Aquí está mi sincera advertencia. Primero, asegúrate de que tu aceptación de Jesucristo sea genuina y completa, no solo en palabras sino en tu forma de vivir. Sirve a Dios con integridad, con todo tu corazón, mente y fuerza, haciendo de Él el fundamento de todo lo que haces. Mantente firme en tu caminar con Dios, nunca permitas que tu conexión con Él se convierta en una parte casual y rutinaria de tu vida. Protege tu corazón y tu mente contra las tentaciones del pecado, que pueden llevarte por mal camino sin que te des cuenta. Muestra amor y compasión genuinos a quienes te rodean, no solo con palabras sino a través de tus acciones, reflejando el amor de Dios en todas tus relaciones. Busca un crecimiento espiritual continuo. No te conformes con donde estás, anhela una comprensión más profunda de la palabra de Dios y una relación más cercana con Él. Ora fervientemente y participa en la palabra de Dios diariamente, cultivando una relación más profunda e íntima con Él. Y finalmente, libera cualquier falta de perdón que tengas en tu corazón, déjalo ir por completo, tal como Dios te ha perdonado. Que encuentres la fuerza, la sabiduría y la gracia para recorrer este camino con fidelidad, evitando las trampas que pueden llevarte a la destrucción espiritual. Busca a Dios con todo tu corazón y deja que su Espíritu guíe cada paso que des, en cada decisión y en cada relación. Ruego que te mantengas anclado en su amor, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Gracias, queridos amigos, por acompañarme hasta el final de esta experiencia. Si este mensaje te resultó valioso, dale me gusta y comparte este vídeo con otras personas a las que les pueda servir. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te notifiquemos cada vez que publiquemos otro vídeo diseñado para elevar y edificar tu espíritu. Dios te bendiga y que su paz esté siempre contigo.